del grupo El Tiempo, que pasen todas las chicas que vengan con minifaldas, las reinaldas por allá. El cielo en tus brazos, el calor del sol en tus ojos. Reinalda, Reinalda, quítate tu minifalda. Hoy traemos una historia de esas que hacen que uno se siente con su soda bien fría, se ajuste en la silla y diga, a ver, ¿cómo estuvo eso? Porque si creían que el legado del grupo El Tiempo era puro acordeón, luces y letras románticas, prepárense, lo que se va a revelar está más sabroso que tostada con cuerito. En este video hablará Roberto López Jr., el hijo de Roberto López del grupo El Tiempo, y va a confesar algunas de las polémicas más grandes que han rodeado al grupo y a su propio padre. ¿Verdad o rumor? Aquí van algunos de los temas que ya están en boca de todos. Legalmente, los hijos de Roberto López no serían los dueños del nombre El Tiempo, pese a que muchos los identifiquen con esa marca. Ha habido disputas por el uso del nombre del grupo, por quien tiene derecho a llamarse Grupo El Tiempo. Se han dado declaraciones fuertes sobre la muerte de su padre, el legado que quedó, y también sobre lo que se dice que sucedió tras bambalinas. Así que, si creían que lo habían visto todo, espérense, porque Roberto López Jr. va a poner todo sobre la mesa. Promete confesiones, revelaciones, fuertes. Si quieres enterarte de cada detalle, los secretos, lo que no se ha contado, lo que muchos solo susurran, quédate hasta el final. Y ya saben, antes de ir al drama, suscríbanse, activen la campanita y comenten cuál es su canción favorita del grupo. ¿Fue en tu pelo, Juanala de Tijuana, se le cayó la lagrimita, cada día más? Déjenos su rola del recuerdo, que esto se va a poner bueno. Mira, yo crecí viendo como mi papá y un grupo de paisanos, igual de enamorados del ritmo, empezaron casi de la nada, y de a poquito, entre ensayo y ensayo, nació lo que después se convirtió en leyenda, El Tiempo. Y no hablo del periódico ni del noticiero, hablo del grupo que se metió en las radios, en los bailes y en las bodas de toda una generación. Pero no todo fue aplausos ni flores, conforme pegaban más, también se colaba la discordia. Hubo cambios de vocalistas, pleitos internos que la gente ni se imagina, familiares que quisieron quedarse con el nombre y hasta versiones piratas del grupo. Llegó un punto en que los enredos legales eran tan absurdos que ni con un café bien cargado se podían entender. Y sí, todavía en pleno 2025 seguimos peleando derechos de autor de las canciones más icónicas, como si fueran terrenos en la costa, así de enredado está todo. Muchos creen que detrás de cada canción era pura inspiración romántica, pero yo sé lo que hubo, un líder con visión, un vocalista inolvidable, herederos que no siempre se pusieron de acuerdo, y hasta una mujer misteriosa que, dicen las malas lenguas, fue la musa detrás de la Reinalda. Todo eso fue real, aunque se haya querido tapar con giras y con discos de oro. La verdad es que El Tiempo no nació grande, empezó tocando en garajes, en quinceañeras, en bautizos, donde el pago era más birria y cheves que dinero. Pero poco a poco, con disciplina, estilo propio y mucha hambre de triunfo, se convirtieron en un fenómeno. Y claro, nadie les apostaba nada, hasta que grabaron Cada Día Más. Ese fue el parteaguas, 500,000 de copias, un disco de oro y un antes y un después en nuestra historia. Y ahí, con todo ese éxito, también arrancaron los madrazos buenos, traiciones, pleitos y secretos que hasta hoy pesan sobre el legado de mi padre y de El Tiempo. Yo lo viví en carne propia, y aquí estoy para contarlo. Para una agrupación que arrancó tocando en patios de vecinos y cocheras prestadas, de repente verse en escenarios gigantes fue como sacarse la lotería 3 veces seguidas. Pero en vez de marearse con el éxito, nos pusimos más pilas que nunca. Pasamos de los bailes en salones comunitarios a llenar ferias, auditorios y hasta plazas de toros. Ahí fue cuando entendí que El Tiempo ya no era un grupito de barrio, sino un monstruo musical. Y miren nomás lo que pasó en Pico Rivera. Después de un show, se nos acerca nada más y nada menos que Joan Sebastián, el poeta del pueblo. Ese día nos dijo algo que todavía me pone la piel chinita: traigo un tema que ya no voy a grabar, pero ustedes deberían hacerlo. Y de esa plática nació Tu Ex Amor. Nunca fue un hit radial, pero hoy es como una reliquia para los fans más fieles, una joya escondida que demuestra hasta dónde llegaba la confianza que artistas grandes le tenían a mi papá y al grupo. Con los discos que siguieron, A Fuego Lento, Con Sentimiento Romántico, ya no había marcha atrás. Cada rola era un dardo directo al corazón: la ex que se fue, la tóxica, la que juró volver y nunca volvió. Nos convertimos en la banda sonora de los amores y desamores de la comunidad latina en el gabacho. No sé por qué de ti me vine a enamorar. Deja que mi boca bese
boca. Mientras otros grupos reventaban la radio a puro grito y arreglos exagerados, nosotros íbamos por la línea elegante, letras bien cuidadas, voz suave, un estilo que te hacía llorar y bailar al mismo tiempo. Esa fue nuestra firma, y nuestro boleto al reconocimiento. Pero ojo, porque así como subíamos como la espuma, también se empezaban a inflar los egos. Y yo lo viví desde dentro, contratos millonarios, giras interminables y decisiones que ya no se tomaban en familia, sino en cuartos cerrados, con caras largas y silencios incómodos. El grupo que parecía una hermandad empezó a llenarse de grietas. Y como dicen en el rancho, cuando el gallinero crece, hasta los pollos se pelean. Y sí, el golpe más fuerte fue cuando Lalo Pérez, nuestro primer vocalista, decidió salirse. Imagínese el vacío. Para muchos, él era la voz inconfundible de El Tiempo. Ese momento nos sacudió a todos, y fue la primera señal de que lo que parecía intocable también podía quebrarse. Mire, yo siempre lo he dicho, la salida de Lalo dejó un hueco enorme. Su estilo rasposo y sentimental había conectado con la gente de una manera que no cualquiera podía reemplazar. Era un reto gigante, y fue entonces cuando apareció mi papá, Roberto López. Un muchacho de Fresno, California, con voz dulce, pinta de galán y un carisma que prendía hasta al más serio. Desde que lo escuchó Paco Alanís en una tocada local, supo que había encontrado oro puro. Claro, al principio hubo resistencia, los fans de Hueso Colorado todavía lloraban la ausencia de Lalo, pero bastaron un par de presentaciones con mi papá en el micrófono para que la gente se rindiera. Y ahí nacieron los verdaderos himnos, La Reinalda, En tu pelo, Juana la de Tijuana, canciones con ese toque romántico, pícaro, hasta cachondo, que se convirtieron en la banda sonora de bailes, de fiestas, de camionetas tuneadas y hasta de despedidas de soltera. Pero no todo fue gloria. Por dentro, el grupo ya empezaba a fracturarse. Algunos decían que mi papá acaparaba demasiados reflectores, otros aseguraban que la figura de Paco como líder ya no dejaba respirar a nadie. Se empezaron a formar bandos, y lo viví en carne propia, unos con Alanís, otros con López, y los demás nomás esperando hacia donde se inclinaba la balanza. Aún así, la máquina no paró. Llegó Elegancia Musical con el tema A Poquito, y ¡pum!, reventó todo. Nos entregaron un disco de oro en la arena deportiva, y desde afuera parecía que estábamos en la cima. Pero la verdad era otra, en los camerinos los saludos ya eran fríos, en las entrevistas se hablaba más de contratos que de familia, y yo lo digo sin miedo, cuando el corazón salió del proyecto y entró el interés, empezó la caída. Yo lo viví de cerca, por fuera todo sonaba perfecto, los bailes llenos, los discos vendiéndose como pan caliente, pero por dentro el grupo ya iba directo a una división. Era cuestión de tiempo para que el tiempo dejara de ser uno solo y se convirtiera en pedazos, cada quien jalando por su lado, tratando de cargar con un pedacito de legado. Y como en toda buena historia, tenía que llegar la rola que lo cambiara todo. La Reinalda. Esa canción no fue un sencillo más, fue un himno. Apenas sonaban los primeros acordes y ya sabías que ibas a bailarla, cantarla o mínimo dedicarla. Se volvió tradición en cada quinceañera, feria, jaripeo y hasta en los cassettes piratas que se vendían en los tianguis. Pero ¿quién era esa tal Reinalda? Ahí está el morbo. Algunos juraban que era una exnovia de mi papá que lo dejó plantado en pleno altar. Otros aseguraban que era una mujer mucho mayor que lo traía loco cuando apenas empezaba a cantar. Y aunque nadie confirmó nada, el misterio fue gasolina para el mito. La recuerdo tan linda como era. El grupo nunca aclaró la verdad, y mientras unos lloraban con la letra, otros la cantaban con coraje, y muchos más se reían de la picardía escondida entre versos. Lo único cierto es que la Reinalda nos puso en otro nivel, radios, televisión, bailes masivos, era nuestra carta de presentación. Si no conocías a El Tiempo, con esa canción entendías el estilo al instante, cumbia romántica con picardía, elegancia y mucho ritmo. Pero como pasa con los grandes éxitos, llegó también la maldición del éxito. El público quería más de lo mismo, y el grupo, en su intento por no encasillarse, lanzó otros temazos como En tu pelo, de A Poquito, a Fuego lento. Sí, mantuvieron el listón bien alto, pero ninguno alcanzó el terremoto que fue la Reinalda. Y en medio de ese boom, los problemas internos ya no se podían esconder más, porque detrás de cada éxito en el escenario, había un pleito cocinándose en el camerino. Yo me acuerdo bien, poco a poco mi papá empezó a tener cada vez más control sobre las decisiones del grupo.
Ya no era Paco ni los músicos originales los que salían al frente, era Roberto López el que aparecía en las portadas, el que daba las entrevistas, el que brillaba en los videoclips. Y claro, eso incomodó a varios. Muchos músicos que habían estado desde el inicio ya no se sentían parte del proyecto. Se fueron yendo casi en silencio, sin pleitos públicos, pero con la herida adentro. Era como esas parejas que ya no se hablan, pero siguen yendo juntas a las fiestas para guardar la apariencia. El grupo seguía sonriendo para las cámaras, llenando bailes, sacando discos, pero por dentro ya había grietas que no se podían tapar. Y mientras tanto, la Reinalda seguía creciendo como un monstruo, sonaba en todas las radios, la pedían en cada fiesta, estaba en todos los cassettes piratas de los tianguis. Irónicamente, esa canción que nos llevó a la cima también fue la que encendió la pelea por los derechos y por el control del grupo. Yo mismo lo viví, llegó un punto en que ya me sentía cansado. No nos podíamos poner de acuerdo, no había manera de arreglar las cosas. Así como la cumbia cambia de ritmo de golpe, también cambió el destino del tiempo. Para el público todo parecía igual, pero por dentro ya se estaba cocinando un rompimiento que llevaba años gestándose. El quiebre llegó cuando mi papá, Roberto López, decidió emprender su propia aventura con el respaldo de la familia. Así nació el Tiempo de México, primero como una especie de homenaje paralelo, pero con el tiempo se fue convirtiendo en otra versión del grupo, distinta, liderada por él y después por nosotros, sus hijos. Claro, los pleitos no tardaron. Daniel Ochoa y los músicos originales como Carlos Covarrubias y Orlando Juárez defendían el uso legal del nombre El Tiempo. Mientras tanto, mi papá y quienes lo seguían aseguraban que ellos eran los verdaderos creadores del estilo y de las canciones emblemáticas. La cosa se puso pesada. Reclamos públicos, indirectas en entrevistas de radio, mensajes cruzados en redes sociales. Yo lo escuché muchas veces, los hijos de Roberto jamás pertenecieron al grupo original, no grabaron ningún disco con nosotros, y cuando quieran lo aclaramos frente a quien sea. Y por si todo eso no fuera suficiente, llegó un golpe que dejó a la comunidad musical sin palabras, octubre del 2021, ese mes lo tengo marcado en la memoria. Fue cuando se dio a conocer la noticia que nadie quería escuchar. Mi padre, Roberto López, había fallecido por COVID-19. Para los fans fue como un balde de agua helada, para nosotros como familia, un golpe que todavía duele. El hombre que le había puesto voz y alma a tantas canciones, el que había conquistado corazones dentro y fuera del escenario, se nos fue en silencio. Las redes se llenaron de homenajes, videos, recuerdos. Hubo tributos en conciertos, mensajes de artistas que lo habían compartido en camerinos y anécdotas de gente que lo había visto cantar en palenques, en bailes, en cualquier rincón donde hubiera música. Parecía que todos lloraban la misma pérdida, pero detrás del dolor, lo que vino no fue unión, fue todo lo contrario. Yo lo digo claro, hasta ese momento, todavía había una chispa de esperanza de que algún día se reconciliaran las dos partes del grupo. Pero la muerte de mi padre no apagó las diferencias, las encendió más. Mis hermanos y yo tomamos la estafeta, continuamos con el Tiempo de México usando la imagen y la voz de mi papá, porque era su legado. Mientras tanto, Daniel Ochoa y los músicos fundadores siguieron con el nombre de grupo El Tiempo Original, defendiendo que ellos eran los únicos dueños de la historia. Y de ahí en adelante, las redes se convirtieron en un verdadero campo de batalla, fans peleándose en comentarios, páginas de Facebook publicando versiones distintas, promotores inclinándose por un lado sin decirlo abiertamente, todos reclamando ser el verdadero El Tiempo. Pero lo peor es que no se quedó en chismes. Se volvió guerra legal. Abogados, registros de marca, citatorios internacionales, cada quien sacando papeles para demostrar que tenían la razón. Yo lo vi todo desde adentro, gente que jamás formó parte del grupo diciendo que eran los dueños, aprovechando la confusión, vendiendo humo. Y en medio de ese caos, la figura de mi padre quedó partida en dos, símbolo de una era dorada para unos, pero también el epicentro de una ruptura que hasta hoy sigue abierta. Lo lógico hubiera sido que su partida trajera paz, que por respeto se dejara descansar el nombre, pero pasó lo contrario, fue como si se destapara una caja de heridas que nunca cerraron. Y lo digo aquí, frente a todos, lo que comenzó como un desacuerdo artístico terminó convertido en una guerra sin cuartel, con abogados y egos peleando más fuerte que nunca. Mire, yo siempre lo he dicho, en la música hay algo que pesa más que el oro, los derechos de autor. Y en nuestro caso, todo giró alrededor de la Reinalda. Esa canción se volvió el epicentro de la tormenta. Después del fallecimiento de mi padre,
mis hermanos y yo seguimos adelante con el proyecto que ya veníamos trabajando con él, El Tiempo de México. Para nosotros era un homenaje justo, de corazón, seguir usando su voz, su imagen y los éxitos que lo habían hecho grande. Pero ahí fue cuando empezó la bronca de verdad. Nos presentamos como los herederos del legado, y eso al otro bando no le cayó nada bien. Del otro lado, Daniel Ochoa, representante legal de la agrupación original, salió a decir que el nombre El Tiempo estaba registrado bajo su tutela en México y que cualquier uso fuera de ahí era indebido. Mostraron papeles, registros, hasta resoluciones legales. Y claro, cuando sacan documentos ante la prensa, la cosa ya no es solo rumor, es guerra. De ahí en adelante fue un circo, comunicados, indirectas en redes, hasta frases en conciertos. Mientras nosotros decíamos, somos el tiempo que canta con amor, ellos respondían, el tiempo no es un nombre, es un sentimiento. Como si fuera novela de las 9. Pero lo más delicado vino después, ya había una demanda formal en Estados Unidos. Nosotros, como hijos de Roberto, buscamos quedarnos con el nombre allá, porque fue en el Gabacho donde nació todo y porque mi papá fue clave en ese arranque. En respuesta, los fundadores mexicanos contraatacaron asegurando que los verdaderos éxitos, los arreglos originales y los músicos que dieron forma al grupo estaban con ellos. Yo lo digo sin rodeos, si alguien podía llamarse legítimo, eran ellos, los músicos que sí grabaron, que sudaron en los escenarios desde el inicio. Por eso me parece una falta de respeto que otros se presenten como El Tiempo cuando no les pertenece, cuando no hicieron nada por levantar ese nombre y solo andan confundiendo al público. Y mientras los abogados sacaban papeles, cuentas y registros para demostrar quién tenía la razón, la Reinalda seguía sonando en todos lados. En los TikTok, en las fiestas, en los carros con bocinas que retumbaban por las calles, como si la canción misma se burlara de todo ese pleito, recordándonos que al final lo único importante era que la música no muriera. Pero claro, para quienes entregaron su vida a ese grupo, no era solo una rola pegajosa, era su historia, su trabajo, su sangre. Y por eso nadie estaba dispuesto a ceder. Muchos pensaban que el legado del tiempo iba a quedar sepultado entre demandas, pleitos y presentaciones divididas. Pero, ¡zas! La vida nos tenía preparada una sorpresa que nadie vio venir, y vino desde el mundo digital. Porque aunque la guerra legal seguía más encendida que nunca, la música tenía lo suyo que decir. Y lo hizo en una plataforma que nadie imaginaba, TikTok. En pleno 2024, la Reinalda explotó como tendencia mundial gracias a un reto viral. Miles de muchachas, y también uno que otro travieso, empezaron a subir videos bailando con faldas coquetas al ritmo de la canción. ¿El resultado? Más de 200 millones de vistas y toda una generación nueva descubriendo a El Tiempo sin haber vivido su época dorada. Fue entonces cuando hasta el mismísimo Paco Alanís, el fundador original, salió a decir, de aquí soy. Y yo entendí algo. Podrán pelearse los papeles, los abogados y las marcas, pero al final la música siempre encuentra la manera de volver a la cima. Yo lo vi claro, ni lento ni perezoso. Paco Alanís agarró su bajo, juntó a músicos de confianza, unos de la vieja guardia y otros nuevos talentos, y armó un proyecto alterno. Lo llamó Grupo Gladiadores de Paco Alanís. La idea era simple, pero ambiciosa, darle un aire fresco a los clásicos, reversionarlos con un sonido actualizado para enganchar a la chaviza tiktokera, pero sin perder esa esencia romántica que nos había distinguido desde el principio. El primer disco de esa aventura se llamó Éxitos a través del tiempo. Ahí metieron rolas históricas con arreglos modernos, más pulidos, buscando conquistar a una generación que ya nos traía en el radar gracias a los retos virales. Y sí, yo lo reconozco, fue un movimiento estratégico, una manera de no dejar morir la llama. Mientras tanto, el grupo El Tiempo original, con René Carvajal en la voz y con la base histórica de músicos, también se mantuvo activo. Sacaron sencillos como Derrumbes y Morenita. Tal vez no arrasaron en las listas, pero sirvieron para recordarle al público que los de siempre, los fundadores, seguían firmes, con ganas y con corazón. Y es que, aunque el pleito legal seguía dando de qué hablar, hay algo que yo siempre repito. Al oído de la gente, las canciones no preguntan de quién son, solo suenan, se sienten y se quedan. La música va más allá de los papeles, y al final es lo que termina hablando. Así fue como llegamos al 2025. Hoy El Tiempo ya no es un solo grupo, sino varios caminos cruzados que siguen peleando por el mismo legado. Por un lado está El Tiempo original, con Paco Alanís todavía metido en los arreglos y en los shows, respaldado por músicos fundadores como Carlos Covarrubias y Daniel Ochoa, defendiendo con uñas y dientes el nombre. Ellos siguen recorriendo ferias,
bailes tejanos y palenques con su tour 40 años con el tiempo, que anda bien movido por México y Centroamérica. Yo siempre lo digo, mi padre ya no está, pero su voz sigue viva. Por eso nosotros, sus hijos, mantenemos el proyecto de El Tiempo de México. No hemos querido inventar cosas raras ni disfrazar lo que él hizo. Nuestro trabajo ha sido mantener ese estilo, esas rolas que el público conoció y amó, y llevarlas a los escenarios en Estados Unidos. Son shows llenos de nostalgia, donde la gente vuelve a cantar como si fuera la primera vez que escucharon La Reinalda o En Tu Pelo. En paralelo, Paco Alanís no se quedó atrás y sacó a relucir su propia visión con Los Gladiadores. Sí, puede sonar a grupo nuevo, pero en realidad es una evolución, con un look más juvenil y un sonido más moderno. Y le ha funcionado, ya tienen videos virales en TikTok y en YouTube van sumando reproducciones que demuestran que todavía hay hambre por esa cumbia romántica con sabor fresco. Pero no se equivoquen, aunque digitalmente suene bonito, las cosas no se han calmado. La batalla legal por el nombre El Tiempo sigue ardiendo en Estados Unidos. Los papeles dicen una cosa, pero el corazón de los fans dice otra. Hay quienes defienden al grupo original, otros apoyan a los hijos de mi papá, y muchos más simplemente quieren cantar La Reinalda a todo pulmón sin meterse en pleitos. Y ahí está lo más importante, El Tiempo ya no es solo una agrupación, es un símbolo. Es una marca que despierta recuerdos, un sonido que acompaña a miles en sus memorias de juventud, en los bailes de antaño y hasta en los playlists de hoy. Porque al final, aunque el reloj siga corriendo, la música hecha con el alma nunca caduca. Y lo romántico, cuando viene con cumbia sabrosona de fondo, créanme, jamás pasa de moda. Y ahora les pregunto, ¿ustedes de qué lado están, con el grupo original o con el legado que dejaron los hijos de Roberto López? Los estaré leyendo en los comentarios. Si les gustó este video no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para que sigamos sacando más historias como esta.